Sean todas y todos bienvenidos a la conversa de fin de semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar. Y estoy muy complacido de estar aquí junto a ustedes para compartir nuestras reflexiones, nuestros muy humildes puntos de vista sobre el tema que en esta segunda parte de los especiales de fin de año de la conversa de fin de semana queremos compartir con ustedes alrededor de una pregunta. De acuerdo pues a los acontecimientos a nivel mundial que hemos venido registrando en todos los noticieros, en todos los espacios de opinión durante el 2025 y que nos llevan a formular esta pregunta como motivadora de estas reflexiones que queremos compartir con ustedes. Antes de plantear ya la pregunta y de entrar en estas reflexiones compartidas, quisiéramos darle un saludo de bienvenida a ustedes que recién se están conectando a este espacio de la conversa de fin de semana, agradecerles que estén conectados con nosotros, agradecerles sobre todo a nuestros amigos y amigas que han hecho su aporte económico, su donación a través del portal Baki, la vaca por la conversa de fin de semana y quienes también lo han hecho a título personal por otros canales. A todos ellos y ellas, muchas gracias. Están haciendo posible que retomemos y continuemos con este proyecto de comunicación alternativa independiente. Invitarlos a todos ustedes a que les sigan dando me gusta, a que les sigan siguiendo nuestros espacios de la conversa de fin de semana en todas nuestras redes sociales y a que se suscriban a nuestros distintos perfiles en las redes, en Threads, en X, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y recientemente pues relanzando nuestro canal de WhatsApp que ya también tiene la conversa de fin de semana. Y obviamente también a que hagan su aporte, su donación para que este proyecto de comunicación alternativa independiente pueda seguir llegando a ustedes a través del portal Baki en Una Vaca por la Conversa. Los invitamos a que no se despeguen, a que empiecen a darle compartir ustedes allá en sus redes sociales, a que inviten a sus familiares o sus amigos, a sus conocidos a que se conecten ya a esta segunda parte, los especiales de la conversa de fin de semana en el que vamos a formular una pregunta y que vamos a tratar de aproximar a una respuesta con ustedes y es la de que si estamos frente a un mundo tripolar. Ya veremos ustedes. Así es que arrancamos luego de la presentación formal del espacio, de este espacio del día de hoy y de unos breves mensajes de importancia para la conversa, sobre todo para ustedes. Así que no se desconecten, sigan dando compartir que ya arrancamos en esta conversa de fin de semana el día de hoy, tratando de buscar la respuesta a la pregunta de que si estamos frente a un nuevo mundo tripolar. Por favor, no se desconecten que ya arrancamos en esta conversa de fin de semana el día de hoy. Gracias por estar aquí con la conversa de fin de semana, seguir conectados con nosotros. Bueno, en esta parte de este episodio del día de hoy de la conversa de fin de semana, de la segunda parte de nuestros especiales de fin de año, queremos hacer como una especie de introducción, una especie de contextualización muy cortica del tema. De por sí daría pues cada uno de los ítems para un programa especial de más de una hora, pero pues no, estamos a fin de año, no vamos a extendernos tanto. Pero sí es importante tener un pequeño retrato del contexto de qué ha venido pasando, no solamente en este 2025, sino ya en los últimos 5 o 6 años, alrededor del mundo, que ha generado no solamente aquí en el espacio de la conversa de fin de semana, sino en el análisis de los verdaderos estudiosos de la política internacional, de las ciencias políticas, de las ciencias sociales,
esa pregunta que queremos compartir o que estamos compartiendo con ustedes. ¿Estamos frente a un nuevo mundo tripolar? Pues miremos, definitivamente sí es cierto y de manera empírica ustedes y nosotros a través de la evidencia que podemos tener por los noticiarios, por las redes sociales, por los estudios a los que tenemos acceso, podemos dar cuenta, podemos certificar, podemos constatar, evidenciar que efectivamente el orden internacional, es decir, esa convivencia entre los distintos países que cohabitamos el planeta Tierra, en este momento presenta una tensión, un estrés, hay una tensión, una tirantez que no es de últimamente este 2025, como les decía recién ahorita, sino que es una tensión, una tirantez, una especie de interregno donde todo el mundo está como alistándose para seguir en competencia, como tratando de mirar hacia adentro para cuidarse de los otros, que algunos especialistas han llamado una especie de anarquía internacional, anarquía en términos de las relaciones interiores, y que tiene que ver con una tensión ya muy latente entre ese establecimiento hegemónico de las llamadas democracias liberales de Occidente a la cabeza de Estados Unidos y el resto del mundo, que, digamos, tú ha tenido como dos escenarios de fundación y de confirmación. El primero de fundación, pues al final de la Segunda Guerra Mundial, donde los países que ganaron la guerra, pues se conformaron en alianzas estratégicas, la una occidental, correspondiente más o menos a las democracias liberales de Occidente, y un bloque oriental encabezado por la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas. Eso después de la Segunda Guerra Mundial y se inventaron una organización multilateral denominada Organización de las Naciones Unidas, que supuestamente iba a velar porque ese nuevo reordenamiento mundial bipolar, dos polos, el occidental y el oriental, no estuvieran en constante pugnacidad, es decir, a evitar una nueva confrontación bélica a nivel mundial. Sin embargo, esta tensión, este ordenamiento mundial entre los dos bloques, el occidental y el bloque soviético, eh, pasó a un estado un poquitico más particular, el de la llamada Guerra Fría, una diplomacia que algunos especialistas llaman la diplomacia del miedo y que estaba sustentado en el poder nuclear que tanto Occidente como Oriente, cabeza de la antigua Unión Soviética, tenían y que se utilizaba para ponerle freno a una futura conflictividad. Eh, Sin embargo, después de de finales de los años 80, comienzos de los 90, con la caída del muro de Berlín, esta tensión de la Guerra Fría se fue presentando y el mundo estaba frente a un nuevo reordenamiento después de la caída del muro de Berlín, en el que ya no había en apariencia, una contraparte al bloque occidental de las llamadas democracias liberales de Occidente, encabezadas por Estados Unidos y por Europa de alguna manera. Entonces, no había una contraparte. Entonces, en esa época se creyó que el mundo había llegado a un estadio unipolar, es decir, había solo un polo de desarrollo, de hegemonía política, de dominio y de poder económico y militar en cabeza de Estados Unidos y de su aparato también inventado después de la Segunda Guerra Mundial llamado la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización eminentemente militar que, digamos, estableció los vínculos entre Estados Unidos y Europa en una alianza posguerra o Segunda Guerra Mundial y que se acrecentó, se reafirmó durante la llamada Guerra Fría. Aquí quiero detenerme, no voy a extenderme mucho en esta parte histórica, sí, pero quiero llamar la atención de ustedes en el sentido de que en ese espacio entre la creación de las Naciones Unidas, la Guerra Fría y el desarrollo y fortalecimiento de la OTAN,
se llevaron a acuerdo algunos, se llevaron o se intentaron formalizar algunos acuerdos para mantener esa tensión, esa calma, ese ordenamiento mundial. Y todos estaban centrados en eso que se acordó de manera tácita y en algunos acuerdos, tratados internacionales en la Guerra Fría, y que consistían en trazar una especie de límites políticos más que geográficos, en el sentido de que la OTAN, liderada por Estados Unidos, no iba a correr la barda, es decir, sus límites estratégicos militares, más allá de lo que antes existía como la línea divisoria, la famosa cortina de hierro del bloque de la extinguida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Habían unos acuerdos, algunos tácitos, es decir, no escritos, pero digamos que protocolizados en lo que se llamaba anteriormente, los mayorcitos me entenderán, palabra de caballeros, sin exclusión de las damas, pues para ser políticamente correctos. Por eso hablo de, anteriormente se decía así, habían unos pactos no escritos que se respetaban y se respetaban con el respaldo del poderío nuclear que tenía cada uno de los vatos. Entonces, este acuerdo o estos acuerdos hay que tenerlo en cuenta para que vamos entendiendo cómo es que llegamos a la situación de hoy. Una situación, un contexto de tensión mundial, de, de cerramiento hacia cada uno de los bloques, eh, y muy parecido, dicen quienes han estudiado la historia, muy parecido a lo que se estaba sintiendo a nivel mundial, pero sobre todo en Europa, poco antes, previo al estallido de la Primera Guerra Mundial. Lo que nos quiere decir que efectivamente, como dicen algunos historiadores, pero como decimos muchos aquí en la calle, los ciudadanos de a pie, la historia tiende a repetirse y mucho más cuando nosotros no le paramos bolas al estudio de la historia, al análisis de lo que ha pasado, por qué pasó y las consecuencias de haber tomado tales o cuales decisiones, tales o cuales cursos a lo largo del transcurso de los días y de los años. Entonces, en este contexto, muy parecido a lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial, donde hay tensión a nivel internacional, pero sobre todo donde todavía media el respeto por algunos acuerdos, algunos tratados, muchos de ellos tácitos, de no cruzar fronteras, sobre todo militares, es decir, posicionamiento de bases militares en puntos estratégicos de esos bordes de los dos bloques, es donde se ha venido desarrollando esta pugnacidad. Y sobre todo, como les decía recién ahorita, perdón, con la caída del muro en Berlín, que para muchos, sobre todo los agrupados en el consenso de Washington, significó lo que ellos pretendieron hacernos creer a todos, que era el llamado fin de la historia, incluso plasmado en un documento, en un texto de uno de los intelectuales del consenso de Washington llamado Francis Fukuyama, que planteaba que pues una vez caído el bloque comunista, pues ya el capitalismo no tenía una contraparte, cosa que no es cierto porque olvidaron, inclusive hasta hace muy poquitos años, la existencia de un gran país que se llama China, que a la sombra venía demostrando cómo no era del todo cierto que el capitalismo era la única alternativa para crear bienestar, comillas, para la humanidad. Pero bueno, en ese espacio, eh, todo el mundo creímos que habíamos llegado a un mundo unipolar. Y digamos que en términos militares y digamos de alguna manera en términos económicos eso era así, después de la Segunda Guerra Mundial y con el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero antes de seguir en el análisis, vale la pena también acercarnos a un concepto que planteamos en la pregunta. Es decir, muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo así que tripolaridad? Bueno, ahorita entendimos que habían dos polos antes, que era el bloque occidental y el bloque de las repúblicas de la Unión Soviética. Habían dos polos, uno que jalaba para allá y el otro que jalaba para acá. El uno capitalista, el otro socialista. Pero ¿por qué ahorita hablamos de tres polos? La tripolaridad. Pues a ver, no es que el mundo en este momentico esté dividido en tres grandes bloques, como sí lo estuvo después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. ¿Cuáles tres bloques? Ya les he explicado a usted. Los aliados de la Segunda Guerra, las democracias liberales de Occidente por un lado, los aliados
o quienes estaban bajo la sombra de esa figura que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada uno pues con una periferia de países sobre los cuales cada uno de estos grandes bloques tenían injerencia. Pero también había un tercer bloque que a mediados de los 70 se trató de conformar, el famoso bloque de los no alineados, los países no alineados, del cual Colombia alguna vez honrosamente tuvo la dirección, y que era una serie de países que ahorita llamamos del sur global, que pretendían no estar bajo la sombra ni de Europa, Estados Unidos, ni tampoco de la Unión República Socialista Soviética ya desaparecida. Entonces sí había como tres bloques definidos. Ahorita, digamos, no hay esos tres bloques porque hay una dispersión de lealtades, de alianzas, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a mirar, pero sí se puede decir, sin temor pues a equivocarnos muchos, que sí hay como una especie de sistema internacional que se ha impuesto más allá de la ONU, más allá de la Organización Mundial del Comercio y todo este tipo de entidades multilaterales, multinacionales que hasta hace poquito, digamos, regulaban las relaciones de los países alrededor del mundo. Pero vuelvo y digo, con la caída del muro de Berlín, pero con el resurgimiento de alguna manera del sueño de la patria grande en Rusia, con el despegue de China, podemos ver en este momentico que más allá de tres bloques, sí hay como un sistema que tiene tres centros de poder: Estados Unidos, Rusia y China, recientemente. Y que son unos tres países, y eso creemos que no debería suscitar mayor discusión, son los tres países que tienen en este momento, siglo XXI, 2025, el mayor poderío económico y militar, cada uno de ellos en sus medidas respectivas, y que buscan, y de ahí donde va generándose la tensión que estamos viviendo ahorita en este siglo XXI, cada uno de ellos, Estados Unidos, Rusia, China, busca no caer o no permitir la hegemonía, es decir, el poder de dominio, el poder de control de cada uno de de los otros dos que quedan. Estados Unidos no quiere ni que Rusia ni China sean quienes dominen cierta parte del mundo o el mundo. Rusia tampoco quiere eso de Estados Unidos ni de China, y China pues tampoco pretende que ni Rusia ni Estados Unidos tengan el dominio, el control total, el poder total sobre las decisiones económicas, militares y políticas del resto del mundo. Sin embargo, cada uno de ellos en competencia busca generar nuevamente esos viejos bloques de los que hablábamos recién ahora. Un bloque occidental que busca estar nuevamente dominado por Estados Unidos, un bloque euroasiático que busca dominar la Unión de Repúblicas, perdón, ya me parezco una ex senadora hablando de algo que no existe, de Rusia, y Asia y Asia Pacífica, Indonesia, parte de China. Ellos están buscando tener control sobre esos espacios geográficos, regionales y económicos, y con las combinaciones que se pueda ver. Y el campo de juego, el campo de lucha es el resto del mundo. Obviamente cada uno de ellos, y esa es la razón, y digamos que podría ser una de las primeras, no conclusiones, de uno de los primeros puntos claritos que podríamos dejar. Cada una de estas pugnacidades, cada una de estas luchas, de estas competencias de Rusia, Estados Unidos y China, tiene como trasfondo o tiene como motivación buscar poder económico o ventajas económicas. Entonces, en este escenario, ya pasamos pues de un mundo, digamos, bipolar después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, que entra, digamos, más o menos en declive después de la caída del muro de Berlín. Se pasa por un corto periodo donde creíamos todos que el mundo se volvió unipolar a la cabeza de Estados Unidos con sus socios europeos en ese invento que se llamaron OTAN militar. Bajo la tensión que se vive en este momento, bajo el decline, es decir, la venida menos de la multilateralidad internacional, la ONU, la OEA, la OMC, etcétera, etcétera, vale la pena, y yo creo que muchos nos estamos preguntando, como les decía al principio, preguntarse qué es lo que está pasando ahora.
conflictividad que estamos viendo en este momento, estos focos de guerra que hay alrededor del mundo, son el preámbulo de un reordenamiento mundial en tres polos bien definidos. Es decir, estamos frente a una tripolaridad en este siglo XXI. ¿Será esta tripolaridad tan estable como lo fue la bipolaridad después de la Segunda Guerra Mundial o será una tripolaridad inestable? Es la pregunta que, entre otras, que le da título a este espacio y es la que estamos reflexionando. Pero para saber o para aproximarnos, tratar de reflexionar sobre esta pregunta, tenemos que esperar un momentico. Yo los invito a que hagamos una pausita aquí en este momentico, a que busquen sus pasabocas, sus chitos, sus papitas, etcétera, etcétera, sus bebidas, gaseosa, agüita aromática, etcétera, etcétera, que llamen más gente, pónganse cómodos, pero que no se desconecten porque luego de esta pausita breve vamos a empezar no, a seguir explicando cómo es eso de la tripolaridad en un mundo en el siglo XXI. No se pierdan estos importantes mensajes que ya seguimos con esta segunda parte de los especiales de la conversa de fin de semana. Por favor, no se desconecten, que no nos demoramos. Seguro que te has sentido así, con el cerebro hecho papilla, mirando una pantalla en blanco. La inspiración se ha ido de vacaciones, dejándote susurrar. No sé qué escribir. Muchas gracias por estar aquí conectados. Espero que ya se estén hidratando bien, que estén retomando energías y sobre todo que le hayan dado me gusta, que se hayan suscrito, se han vuelto nuestros seguidores en nuestras redes, sobre todo aquí en nuestro canal de YouTube y en Facebook, donde estamos emitiendo por ahora la conversa de fin de semana en esta segunda parte del especial de fin de año. Bueno, hecha la contextualización, mirando históricamente cómo es que hemos llegado a este estadio de crisis mundial, de crisis geopolítica mundial, y de mencionar, que me parece que es importante traerlo nuevamente, cómo han habido pactos tácitos, han habido acuerdos, han habido tratados buscando mantener ese equilibrio entre las potencias mundiales de forma tal que en un mundo dominado por las potencias nucleares, sobre todo, ese no correr la barda, no correr el cerco, no pasarse de listo con lo pactado, pues de alguna manera ha sido la clave para mantener ese equilibrio tenso, crítico que hemos tenido hasta ahora y que digamos de alguna manera no ha posibilitado el estallido de una gran confrontación mundial tal como se vio en la Primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ustedes no me dejarán mentir. En estos últimos 3, 4, 5 años hemos visto nuevamente el resurgir de la conflictividad en distintos focos alrededor del mundo. En Gaza, tristemente, pues eso no se puede llamar conflicto, no se puede llamar una guerra, eso es un genocidio. Por eso ese análisis no lo vamos a incluir ahí, aunque los actores, o bueno, uno de los actores, pues hace parte de uno de los bloques hegemónicos, estoy hablando de Israel, patrocinadora oficial del desorden de Occidente, y, y el respaldo, pues, que Estados Unidos claramente le ha dado en su atropello, en su genocidio, en sus asesinatos, y el silencio cómplice de la Unión Europea y de muchos países del mundo, sobre todo del espectro de derecha. Pero bueno, ese análisis creo que ya lo hemos hecho, merece un nuevo análisis después de lo que ha venido aconteciendo, no podemos quedarnos callados frente a esa masacre, a ese genocidio. Bueno, ese es uno, pero hay guerras en Ruanda, hay guerras en África, en Sudán, eh, pero la atención del mundo, que todavía está en algunos focos de guerra en África, esas guerras intestinas de África, centrada recientemente pues en el horror del genocidio en Gaza,
ha volteado y está centrando su atención en estos tiempos, sobre todo estos últimos 2 años, en tres focos de conflicto. Saber, la guerra entre Ucrania y Rusia, eh, la guerra o la tensión antes que conflictividad, allí todavía es tensión en el Oriente, en el lejano Oriente, que también tienen como protagonistas Estados Unidos y a China. Y recientemente, este último año, estos últimos 2 meses, un nuevo foco, un posible foco de conflictividad entre Estados Unidos y Latinoamérica en cabeza de Venezuela y eh, de carambola con Colombia. Son estos tres focos, créanme ustedes, que están centrando la atención de todos los analistas políticos, de todos los internacionalistas, dada la importancia que cada uno de estos pequeños conflictos, sin dejar de lado, sin restar la importancia a esas otras conflictividades que son aterradoras, que son lamentables, pero que de alguna manera dependerían de cómo se resuelvan dos de estos tres focos de conflicto, que de alguna manera también están definiendo, creemos nosotros, es lo que, digamos, opinamos humildemente, van a definir cómo va a quedar esa tripolaridad de la que estamos hablando, es decir, cómo quedarían esos bloques si es que se van a conformar de alguna manera. Pero antes de eso, empecemos mirando el primero, digamos el más publicitado, el que ha llamado la atención, los análisis, las reflexiones en estos últimos 4 o 5 años, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Antes de empezar, aquí yo quiero llamar la atención de ustedes sobre tener cuidado. Y nosotros siempre lo hacemos al final de cada emisión de rogarles a ustedes encarecidamente el favor de que lean, busquen más información, no crean, contrasten, comparen, critiquen, desmenucen toda la información. Y en la guerra, es una frase de cliché, de cajón, en la guerra la primera pérdida más allá de las vidas humanas es la verdad, es lo que se pierde de primero, la verdad. ¿Por qué? Porque los contendores y sus aliados, quienes lo respaldan, a lo primero que le echan mano es a tratar de moldear la verdad de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo a los resultados o a lo que se busca durante esa guerra. Entonces, en ese escenario no es raro que nosotros escuchemos versiones de quienes se han alineado con Ucrania y versiones con quienes descreen de esa versión y que de alguna manera sin alinearse con Rusia creen, digamos, más ese relato de este lado de acá. Es decir, a nivel mundial, y eso es cierto, eh, quienes son asiduos consumidores de contenidos de redes sociales, verán que hay también una pugnacidad, inclusive de los internautas, de quitarle o otorgarle razón al uno o al otro va. Lo único cierto, y eso sí ya ha sido evidenciado, se han analizado, certificado por verdaderos analistas internacionalistas, analistas políticos, es que en Ucrania lo que está pasando es un evento demasiado importante, más allá de la tragedia, de las muertes que las han habido y de la destrucción per se que genera pues una guerra. Es un evento importantísimo en la historia reciente del mundo, ya que de alguna manera nos ha mostrado, nos ha hecho claridad, ha desvelado algo que se venía gestando ese tiempo, como les decía, como le he venido reiterando. Es esa fractura de esos bloques que hasta hace muy poquito tiempo, finalizando el siglo XX, digamos, mantenían la estabilidad del mundo. Entonces, allá hay una fractura, una nueva fractura, a pesar de esos acuerdos de los que hablábamos recién ahorita, de los acuerdos tácitos, pues, de la Segunda Guerra, la Guerra Fría, que se han roto, que han generado fisuras, que han generado desencuentros. Entonces, esa guerra entre Ucrania y Rusia nos muestra esa fractura, pero no es una fractura únicamente entre el país Ucrania y el país Rusia. Es una fractura mucho más amplia, mucho más grande entre grandes bloques. El bloque occidental, Europa, Estados Unidos, el resto del mundo, comillas, y el bloque oriental.
Rusia, China, los países del cercano, mediano y lejano oeste y el resto del mundo. Dos bloques grandes que se encuentran enfrentados alrededor de este pequeño foco de la guerra en Ucrania y de Rusia. Claramente, respaldando a Ucrania está la OTAN, o sea, el aparato militar de la Unión Europea en cabeza de Estados Unidos, porque eso tampoco lo podemos perder de vista. Si bien es cierto, la OTAN, por cierto, Colombia, gracias al expresidente Iván Duque, Colombia quedó involucrada ya en esa cosa de la OTAN. Entonces, ni somos europeos, ni mucho menos tenemos vecindades con el Atlántico Norte, pero allá nos metió en esos embelecos de la derecha colombiana de meternos en todas las guerras habidas y por haber. Bueno, comentario aparte, paréntesis cerrado. La OTAN es un aparato militar de Estados Unidos para asegurarse que esa fronterita, esa barda, ese cerco, ese alambrado que se determinó después de la Segunda Guerra Mundial, mantuviera ahí. Es decir, para mantener al demonio soviético, al demonio ruso, raya. Entonces, esa OTAN originalmente era para eso, pero por personajes como Duque se ha regado alrededor del mundo para asegurar no la hegemonía de la comunidad europea, sino la hegemonía de Estados Unidos, un promotor y mayor aportante económico. Y eso es importante que lo sepa. Y del lado ruso, pues está el bloque lejano, cercano y mediano oriente. Se ha sabido, las noticias así nos lo han dicho y así lo han analizado los expertos, que efectivamente China le ha prestado asesoría técnica, logística, tecnológica a Rusia, dándole acceso a sus satélites, dándole acceso a tecnología de drones, pero sin meterse de frente. Y Corea del Norte sí se metió de frente, prestándole drones fabricados y prestándole inclusive en pie de fuerza militares en campo para acompañar a las tropas rusas en su incursión en Ucrania. No nos vamos a meter mucho. Yo creo que esta fractura pues plantea para muchos analistas el hecho histórico, el resurgimiento de Rusia como gran potencia de la mano de Vladimir Putin y su narración de un retorno a la madre patria rusa, a la gran madre patria rusa. Muy parecido al discurso que tiene Donald Trump con el de hacer América grande otra vez. Pero para que entendamos que ustedes conmigo podamos digerir un poquitico cómo es esto de Ucrania, vamos a ver un video en el que en la primera parte se cuenta más o menos cómo es el origen de la conflictividad en tiempos recientes y un video muy pedagógico en el que está mostrando cómo se ha desarrollado esta guerra hasta en estos días. No se desconecten, préstenle mucha atención a este video que les puede dar mucha claridad sobre este conflicto. Ya regresamos. Su población no llega a los 2 millones de habitantes y el mar lo rodea casi por completo. Un enclave estratégico en el Mar Negro que se convirtió hace 8 años en el origen de un conflicto internacional. Hablamos de Crimea, la península al sur de Ucrania que en 2014 fue anexada por Rusia en una maniobra sancionada por Occidente. ¿Pero qué ocurrió aquel año y por qué puede ayudarnos a entender la guerra en Ucrania? En ese momento, Ucrania se enfrentaba a una fuerte división entre los nacionalistas ucranianos proeuropeos y aquellos más cercanos a Rusia. El 20 de noviembre de 2013, el entonces líder ucraniano Viktor Yanukovych, cuya posición era cercana a Moscú, había suspendido la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Esa decisión desató una serie de manifestaciones y disturbios que se extendieron a todo el país y que fue conocida como Euromaidán. Las revueltas continuaron durante varias semanas hasta que la noche del 22 de febrero de 2014, Yanukovych abandonó Ucrania y con ello la presidencia. Un gobierno de unidad nacional, liderado por el europeísta Arseniy Yatsenyuk, pasó entonces a hacerse cargo del control de Kiev con la aprobación del Euromaidán. Esta tensión política fue aprovechada por tropas prorrusas en la península de Crimea, que tomaron las sedes administrativas y bases militares y designaron a un nuevo alcalde. Pero la maniobra prorrusa no se detuvo ahí. Miles de soldados adicionales fueron enviados a las bases que Rusia tenía en Crimea. Además, muchos voluntarios civiles se trasladaron a la península.
y el 11 de marzo se declaró la independencia de Crimea y Sebastopol, formándose la República de Crimea. Sebastopol es una ciudad portuaria al sur de la península, donde se encuentra la principal base de la flota rusa en el Mar Negro. Los líderes prorrusos que promovieron la independencia dijeron que el nuevo gobierno ucraniano amenazaba el derecho a hablar ruso en la península. 5 días después dieron un paso más y organizaron un referéndum en que se les preguntó a los habitantes de Crimea si querían que ahora la República Autónoma se uniera a Rusia. Fue un referéndum considerado ilegal por Ucrania y Occidente, pero apoyado por Rusia. El resultado fue un contundente 95% de apoyo de unirse a Rusia. El 18 de marzo, Vladimir Putin oficializaba así el resultado de la consulta. Sin embargo, la disputa por este territorio no es nueva. Después de pasar por manos de innumerables reinos e imperios, la península de Crimea fue parte del Imperio Otomano hasta finales del siglo XVIII. Fue Catalina la Grande quien, aprovechando una guerra civil en la zona, anexionó Crimea al Imperio Ruso en 1783. Desde aquel momento, esta estratégica región formó parte de Rusia, hasta que en 1954 Crimea pasó a ser controlada por Kiev. El entonces líder soviético Nikita Khrushchev transfirió este territorio desde la República Socialista Soviética de Rusia a la de Ucrania, siempre, eso sí, bajo el manto común soviético. Sin embargo, Crimea mantuvo siempre una población de mayoría rusoparlante y para algunos en el Kremlin esta península debía volver a estar bajo el control de Moscú. El movimiento del Kremlin provocó que Estados Unidos y la Unión Europea impusieran una serie de sanciones a personas y empresas rusas. Lejos, eso sí, de las fuertes sanciones económicas tras la actual invasión a Ucrania. El argumento de Occidente es que en 1994, con el Memorando de Budapest, Rusia acordó con Reino Unido y Estados Unidos respetar las fronteras de Ucrania y no amenazarlas con la fuerza. A cambio, Kiev transfirió todas sus armas nucleares de la era soviética a Moscú. Putin acusó a Occidente de ignorar las peticiones sobre la seguridad de Rusia al no garantizar que Ucrania no se uniría a la OTAN. Muy amables por estar aquí conectados. Bueno, vean ustedes así, de manera muy sencilla y muy sucinta, muy resumida, algo así de una explicación de cómo es ese cuento de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora bien, no podemos dejar pasar este video sin hacer alguna especie de, no aclaración, sino de ampliación de lo que allí nos comentaba. Y de hecho, antes de presentar el video, yo ya les estaba explicando, es decir, no podemos dejar de lado, y eso no se puede perder de vista, la gran influencia que ha tenido Estados Unidos a través de la OTAN en esa guerra. No podemos olvidar que fue el expresidente Joe Biden y mucho antes, los expresidentes anteriores, quienes han empujado de alguna manera a Europa a través de Ucrania y a Rusia a estallar este conflicto. Porque desde el punto de vista de la Unión Soviética, esto implicaba que Estados Unidos iba a colocar muchas más bases suyas con armamento nuclear en función agresiva y amenaza a Rusia, apuntando misiles hacia sus principales ciudades, entre ellas Moscú. Eso se había acordado. La Unión Europea y Estados Unidos se habían comprometido a no ampliar el número de integrantes de la OTAN, sobre todo países que hubieran sido de la cortina de hierro o de Eurasia, de Asia Central. Eso se rompió cuando en Ucrania llegó al poder un presidente actual, Zelensky, muy proamericano, muy proeuropeo, que hizo de lado la historia real de la vieja Rusia, en la que está incluida Ucrania, y las realidades étnicas, culturales de ese territorio fronterizo entre Europa y Asia Central y Rusia. Esto generó efectivamente las alarmas en Estados Unidos. Y bueno, y el resumen iría más allá, donde ustedes vieron pues los atentados de falsa bandera que de alguna manera fueron empujando a Rusia a meterse en la guerra y a tratar de restituir lo que antes había sido territorio ruso. Pero bueno, ese es otro análisis que aquí no vemos. Pero recientemente, y para adelantarnos, hay una tensión que sí nos compete más a nosotros, que sí nos lleva a ese desorden mundial de la bipolaridad no, de un mundo bipolar
a la unipolaridad, los 80, 90, principio del siglo XX, del XXI, perdón, a lo que estamos viendo hoy, que es ese desorden mundial y en donde hay tres centros de poder que buscan tener la hegemonía, la supremacía a nivel mundial. Y eso nos salpicó a Latinoamérica. Bueno, históricamente nosotros hemos sido como el campo de batalla de las potencias, ¿no? Ellos quieren asegurarse pues el acceso a recursos, el acceso a economía, el acceso a mercados. Pero en este momentico tenemos una tensión entre Estados Unidos y América Latina, o sobre todo la América Latina que no está alineada con la derecha fascista de la cual es el ídolo Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos. Pero realmente la pelea, y ha sido la pelea de siempre, que es la pelea o la intencionalidad de Estados Unidos de adueñarse o de volver a mostrarle al mundo que tiene, que es dueño de un patio trasero que se llama Latinoamérica. Y esta idea de que Latinoamérica, es decir, del Río Bravo hasta la Antártida, es de Estados Unidos y que todos los recursos que hay ahí son de Estados Unidos, tiene origen en una doctrina política del año 1820 algo, 1823, creo, con el presidente Monroe, la famosa doctrina Monroe, que decía América, los americanos. Pero ojo aquí, esa frase tiene veneno, siempre ha tenido veneno. América es todo, es decir, desde Alaska hasta la Patagonia. Pero los americanos no son todos los que viven en esa gran América, los americanos son únicamente los que viven en ese país sin nombre que se llama Estados Unidos de América. Entonces, esa América grandota no es para todos los americanos, es para quienes viven en ese pedacito entre Canadá y México. Y ellos toda la vida han creído que esto es un patio trasero, que eso les pertenece y que por tanto tienen el derecho divino o extraterrestre de hacer con nosotros y con nuestra economía, con nuestros recursos, lo que les dé la gana. Y han contado con la aquiescencia, pues con la genuflexión, con el arrodillamiento de una clase política de derecha que únicamente buscando su lucro personal, la ganancia para sus intereses, pues han creído que la doctrina Monroe es palabra de Dios. Y allí los vemos todavía aplaudiendo y ganándose premio Nobel de la Paz cuando lo que están pidiendo es guerra para sus propios territorios. Pero bueno, eh, esa doctrina Monroe que ha venido buscando adueñarse de todo lo que tenemos en Latinoamérica, se reeditó y ahorita sí de frente con un documento que ya está en redes, que yo los invito a que ustedes consulten para que se den cuenta hasta dónde pretende el señor Donald Trump y los de MAGA y todo ese poco de Lamérica latinoamericanos que piden que nos hagan, pero ellos no se dan cuenta que también se lo hacen a ellos, que se llama Política de Seguridad Nacional, la actual Política de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump. Y allí está muy clarito qué es lo que pretenden ellos con nosotros, adueñarse de todo. De hecho, recientemente ya el presidente Donald Trump dijo que el conflicto actual con Venezuela, sus intenciones de invadir a Venezuela, no es por otra cosa, sino de recuperar ese petróleo que le pertenece a los americanos. Pero volvámonos otra vez, no es a todos los americanos de todo el continente americano, sino a los americanos entre Canadá y México. La verdad de Dios, ellos dicen que eso es de ellos, entonces hay que recuperarlo, con la excusa de la guerra contra el narcotráfico. Que, como algunos de ustedes, sobre todo los más mayorcitos, se darán cuenta, es cuento viejo y mal echado y que siempre se ha utilizado para hacer injerencia acá en nuestros países. Un ejemplo claro de eso es el Plan Colombia. Dejémoslo ahí. Entonces, ese conflicto, ¿por qué se da? Para ya ir concluyendo, para darle fin a esta conversa del día de hoy. ¿Por qué ese documento de la política de seguridad nacional de Estados Unidos que saca Donald Trump tiene su razón de ser? ¿Por qué las élites económicas de Estados Unidos y los que se creen élite acá en Latinoamérica creen que es justo y necesario, que nos merecemos que Donald Trump nos insulte y que nos quiera invadir? Porque ellos creen que hay una demasiada injerencia de China y de Rusia en suelo latinoamericano. Entonces ahí es donde nos viene de frentecito esa pelea por la tripolaridad. Y es cierto,
China ya en su papel, en su nuevo rol de potencia mundial, eh, está buscando ampliar su círculo de influencias. Y entonces vemos que tiene, miren ustedes cómo es de chistoso. Plata es plata, como diría por ahí un alcalde. Dejémoslo ahí. Eh, China, país comunista, perdón, comunista, no, un país socialista, con economía capitalista, es algo que alguna vez explicaremos aquí. Tiene inversiones en países como Nicaragua, obviamente, y la gente dirá, es comunista. Tiene inversiones en Brasil, tiene inversiones en Venezuela, tiene inversiones en Ecuador, tiene inversiones en Bolivia, tiene inversiones en Chile y tiene inversiones en Argentina. Ah, Argentina, Milei, ese mismo que dijo que los comunistas eran unos HP, no honorables presidentes, ustedes ya saben a lo que es, y que jamás le iba a entregar un ápice de su. Pues lo primero que hizo Milei, cuando China le dijo, bueno, pues listo, cúmplame con lo que hemos contratado, fue irse a China a pedirle que por favor no le quitara la plata. Y después salió corriendo a donde Trump a venderle lo que no puede vender, es decir, esas tierras raras que tiene Argentina, eh, para tratar de congraciarse con el patrón que le parece a él. Ese hecho, ese no saber para dónde ir de Milei, nos sirve como ejemplo para mirar cuál es la conflictividad que se presenta aquí en Latinoamérica. Esa inversión que tiene China, esas asesorías técnicas de Rusia, esas inversiones también económicas de Rusia, ellos no las van a perder. Plata es plata. Entonces Estados Unidos, a través de su política de seguridad nacional, quiere echarle mano a eso, pero no ha contado, no se ha querido contar al resto del mundo, qué va a hacer cuando China, Rusia, Irán y otros países le reclamen inversiones, perdón, en suelo latinoamericano. Y ahí es donde está la conflictividad, ¿verdad? Y para que nos demos cuenta en qué va la cosa, en esa cosa del raponazo, los vamos a dejar con el último videíto que nos cuenta cómo está actualmente la situación de conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Muy cortico, ya regresamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que mantiene sobre la mesa la posibilidad de una guerra con Venezuela, según una entrevista con NBC News hecha pública este viernes 19 de diciembre. No lo descarto o no, dijo a NBC News en una entrevista telefónica. El primer mandatario estadounidense también dijo que habrá incautaciones adicionales de petroleros cerca de las aguas venezolanas. Según la entrevista, Estados Unidos se incautó de un tanquero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada. El martes, Trump ordenó un bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren y salen de Venezuela, en la última medida de Washington para aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, apuntando a su principal fuente de ingresos, tras lo cual Caracas dijo que rechazaba la grotesca amenaza de Trump. ¿Cansado de las mismas opiniones de siempre? Únete a la conversa de fin de semana. Un espacio de reflexión y análisis independiente, nacido en la provincia colombiana, para analizar la realidad con otras voces. Escanea el código QR o guarda nuestro número. Tu voz también cuenta. Bueno, agradeciéndoles enormemente la paciencia, pero sobre todo esa generosidad de ustedes con su tiempo, regalarnos tiempo a la conversa de fin de semana. Eh, el tercer foco del que hablábamos. Ya hablamos de la guerra de Ucrania, pues muy por encima, obviamente, de Ucrania-Rusia. Ya vimos qué está pasando en Latinoamérica con Estados Unidos, cómo este foco tiene que ver con esa lucha de los tres focos, los tres polos del poder actualmente, cómo nos llegó a nosotros. Pero hay otro foco que, si bien es cierto, no es muy publicitado, está ahí latente y que en estos días ha venido escalando, demostrándonos nuevamente ese talante belicista de quien aspiraba a ser Premio Nobel de la Paz. Se parecen mucho Donald Trump y la señora Corina Machado. Viven pensando en matar personas, viven pensando en guerra, pero aspiran a tener Nobel de la Paz. Y esas aspiraciones son justificadas en una organización, en una fundación
que cree que darle premios de la paz a los guerreristas los va a hacer eh, renunciar a eso, a querer matar gente. ¿Y por qué lo digo? Acuérdense que ese premio Nobel de la Paz también se lo dieron a Barack Obama justo cuando estaba invadiendo países en Asia. Comentario aparte. Ese foco está en el Oriente Lejano. Allá hay una tensión entre China y Estados Unidos y sus aliados, pero básicamente es entre China y Estados Unidos. Eh, esta tensión que tiene que ver pues con las rutas marítimas, el acceso a esas rutas marítimas en esa parte del mundo, es decir, en el Pacífico, en el mar de China, en el mar de Japón, en el sureste asiático, toda esa franja, por donde pasa el 60-70% del comercio del mundo actualmente, es crítico. Pero también si ustedes miran el mapa mundi, eh, famosa ruta de la seda, en la que China silenciosamente ha venido avanzando de la mano de Rusia. Los invito a que miremos la historia de qué era esa ruta de la seda. Esa era la primera ruta, gran ruta comercial en la Edad Media y en la Edad Moderna. Por ahí se transportaban todas las mercancías entre Oriente y Occidente. Inclusive el Imperio Romano sabía de China que se comunicaban por esa ruta. Era la importancia, es una ruta que unía el mundo y que pretende nuevamente ser salida de China hacia Occidente y de Rusia también hacia el Oriente. Entonces miren ustedes que allá hay una tensión por mirar quién domina esas rutas comerciales, que en últimas es el trasfondo de todas las guerras, la economía. Es la economía, estúpido, dijo por allá Bill Clinton a algún paciente. Pero esa pugnacidad también tiene otro trasfondo, es una pugnacidad país a país entre China y Estados Unidos, o al revés, Estados Unidos versus China, por determinar en el siglo XXI quién es verdaderamente la potencia mundial, a nivel tecnológico, a nivel militar, pero sobre todo a nivel comercial. Entonces, recientemente Estados Unidos le está vendiendo armas a una porción de territorio que el mismo Estados Unidos hasta hace muy poquitos años le había reconocido a China como parte de China, pero que ahora está patrocinando a esos dirigentes de ese pedacito del territorio que todo el mundo ha considerado como China para que se separe de China y se independice, para detonar un conflicto que le permita a Donald Trump, el negociador pistolero, negociar de otra manera lo de los aranceles, pero negociar de otra manera cómo va a quedar el concierto mundial. Y para finalizar, y no a manera de conclusión, porque nosotros, como siempre les decimos, las conclusiones son autoría de ustedes, los invitamos nuevamente a que busquen en otras fuentes, a que busquen libros, páginas, y consulten. Este tema es muy amplio, aquí estamos resumiéndolo de la manera más cómoda posible para usted. Nosotros creemos que efectivamente estamos frente a un mundo tripolar. Es claro, existen tres focos de poder, Estados Unidos, Rusia y China, que los tres están compitiendo por una supremacía, que hay dos que tienen, digamos, ventajas sobre un tercero que es Rusia, China y Estados Unidos, pero que desafortunadamente uno de ellos, la cabeza de Donald Trump, ha optado por un método de negociación bastante peligroso, muy riesgoso, que es el método pistolero, es decir, pateo y golpeo primero y después negocio. Trato de buscar la rendición de mi oponente para buscar ventaja en la negociación. Ese es, digamos, el estilo de negociar de Donald Trump, que, digamos, de alguna manera en sus negocios particulares le ha servido, pero que ahora, en cabeza de uno de los estados más poderosos del mundo, es peligroso porque puede desencadenar, y así lo estamos viendo, conflictividades que una vez arrancadas nadie sabe cómo van a terminar. Entonces, la reflexión final es que estemos atentos, como les decía ahorita, en la guerra, en las guerras, lo primero que, una de las grandes pérdidas es la verdad. Cada uno de los contendientes, cada uno de quienes están vinculados a esas guerras,
sea militares, económicas, políticas, cree tener su verdad y pretende imponerla sobre el resto. La verdad de los ganadores. Frente a esa imposición de verdades, la única forma válida que tenemos los ciudadanos de a pie es informarnos de la mejor manera. Y no a través, pues, de bulos, memes, fake news, ni nada, sino contrastando y buscando fuente fidedigna. Por hoy no fue más, espero no se hayan cansado mucho. Invitarlos a la tercera y última parte de este especial de fin de año, la conversa de fin de semana. Esperamos que sea dentro de 8 días, en este mismo Vaticanal, a esta misma batidora, para que retomemos esta senda de estas conversas de fin de semana. Cuídense mucho, descansen. Chao, chao. Nos vemos.